Dios les bendiga a todos en esta oportunidad, en el lugar donde se encuentren. La gloria, la paz, la misericordia, el poder, la gracia de Dios sean sobre su vida, sobre su casa, sobre los suyos, trayendo el sueño, el anhelo cumplido a cada uno de los que nos siguen a través de las redes sociales. Quiero en esta oportunidad hablar acerca de la manifestación de Dios y de lo que Dios quiere hacer con todos los hombres, pero que solamente los que se atreven, los que son esforzados, los valientes, pueden arrebatar y alcanzar. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. El reino de los cielos no está de oferta ni está regalado. La verdad es que a aquellos que se atreven a ir más allá son los que verdaderamente van a alcanzar lo que Dios tiene para sus vidas. Quiero que usted en este momento me acompañe con una lectura de la Biblia y voy a abrir la palabra de Dios en el libro de San Lucas y vamos a tomar como referencia el capítulo 5. Y allí lleva por título La pesca milagrosa. La pesca milagrosa. Y el que va a participar de esta incursión, de este milagro, es nada más y nada menos que un pescador, acompañado por otros pescadores. Pero el actor principal, el arrebatador de este milagro, es nada más y nada menos que Simón. Aquel que en una oportunidad había visto descender a Jesús del monte y se preguntaba quién es este que con tanta autoridad habla estas cosas, que luego se atrevió a llevarlo a su casa, donde Jesús se sentó y empezó a predicar, tocó la mano de aquella mujer que tenía fiebre y la suegra de Pedro o de Simón en aquel momento se sanó y al instante empezó a servir a Jesús. La verdad es que lo que quiero en esta oportunidad es llevarlo a que no se deje dormir, no se deje ahí apaciguar en cierta manera por el diablo, a que te adormezcas, a que seas valiente, a que seas en cierta forma un arrebatado, una persona que se determine a algo y no vuelva hacia atrás, no mire hacia atrás. El que pone las manos en el arado y mira para atrás no es apto para el reino de los cielos. Y Simón, en esta oportunidad demostraría que él estaba calificado para que su nombre se llame Pedro y para que él pudiera alcanzar lo que otros simplemente mirarían de lejos. Dice la palabra de Dios en el versículo 1, y quiero que usted lo lea conmigo detenidamente. Dice la palabra de Dios: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret. Quiero decirte, cuando el sol sale, sale para todos, pero no alumbra a todos. A ver si vamos entrando en lo que Dios quiere en esta oportunidad darte, para que en tu mente, en tu corazón, en tu espíritu, en tus tuétanos, en todo tu ser, empieces a arrebatar lo que te corresponde. Si bien cuando llueve, llueve para buenos y llueve para malos, los que alcanzan el fruto de esa lluvia temprana o tardía no son todos. El sol puede salir para todos, pero el final del día no será igual para todos, aunque a todos el sol les haya alumbrado. Dice la Biblia que Dios estaba junto al lago de Genesaret. No menciona cuánto tiempo Dios estuvo. Lo que sí menciona es que cuando la gente entendió que Dios estaba allí, Jesús, el Mesías, el enviado, Emmanuel, Dios con nosotros, empezó a juntarse alrededor de él.
dice la palabra de Dios, el gentío se agolpaba sobre él para oír palabra de Dios. Creo que por una de las razones que Dios crea al hombre, primeramente le da una boca, una nariz con doble olfato, le da dos ojos, le da dos oídos, dos manos, dos pies, y se forma la estructura del cuerpo que luego sería parte de aquello que es la iglesia de Jesucristo. Dos ojos para ver y rever, dos oídos para oír y otro para analizar, y una boca que luego de que usted ha observado, ha olfateado, ha oído, ha analizado, empiece a declarar. Y la gente quería oír palabra de Dios. Y yo siempre que hablo de la palabra de Dios, le pregunto a la gente si verdaderamente está dispuesta a oír palabra de Dios. Una de las cosas que he aprendido con los años es que nunca más en mi vida, y lo hice como promesa a Dios, me permitiría escuchar un mensaje de Dios. Primeramente, porque cuando uno escucha un mensaje lo puede analizar, lo puede discutir, lo puede no oír, lo puede desechar y puede hacer tantas cosas con lo que uno llama mensaje. La gente muchas veces quiere oír de Dios, pero quiere oír lo que a ella les conviene de parte de Dios para alcanzar los deseos que ellas mismas tienen. De hecho, el apóstol Tito dice, muchos de ustedes cuando oran, oran mal, porque piden lo que no saben y lo hacen conforme a sus propios deseos o necesidades. A ver si vamos entendiendo lo que Dios quiere hablarnos en este momento. Lo primero que yo veo en este lugar es que el sol sale para todos. Dios vino al mundo, mas los suyos no lo recibieron. Dios vino para todos, pero son pocos los que quieren oír, no un mensaje, sino una palabra direccional. Y cada vez que yo hablo acerca de la palabra de Dios, tengo que decirles que la palabra de Dios es más cortante que espada de doble filo. Penetra hasta dividir el alma y el espíritu, los pensamientos, llega hasta los huesos y penetra hasta los tuétanos. De hecho, después de tomar la palabra de Dios, uno tiene que sentirse traspasado, abierto, descubierto y muchas veces destruido o operado. Y es que la palabra de Dios opera. No hay manera de vendar un corazón a menos de llegar a él, tomarlo con las manos, escudriñarlo, como dice la palabra, para luego sanarlo, curarlo y vendarlo. Y ahí está la palabra de Dios. Esa palabra que un día Dios le habla a ese hombre, el padre de la fe, Abraham, a quien Dios le dice, vete de tu casa, de los tuyos, a la tierra que yo te mostraré. Y aunque parecía una hermosa promesa, era algo que no le había mostrado, que él literalmente caminaría como fe hasta alcanzarla. Ahora bien, Jesús estaba junto al lago de Genezaret. Él estaba allí. Como puedo decirte que Dios en este momento está en este lugar, porque donde quiera que estén dos o tres reunidos en su nombre, Él estaría en medio de ellos. No importa el lugar donde tú te encuentres hoy. Allí en el lugar donde estás, ya somos dos. Y es lo suficiente que se necesita para que Él esté en medio de nosotros. Ahora, el gentío, el simple, el común,
se agolpaba sobre él, se tiraba sobre él para oír la palabra de Dios. Y en el versículo 2 dice la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla, la cual era de Simón, y le rogó que la apartase de tierra un poco. Yo quiero descubrir muchas veces el corazón de Dios, porque en el libro de Génesis capítulo 6 dice que se dolió el corazón de Dios. Y así como el corazón de Dios puede dolerse, puede también alegrarse, contentarse y hasta muchas veces motivarse para bendecirte. En aquella oportunidad Dios borró al hombre de la tierra. Pero en otra oportunidad, cuando aquel hombre llamado Salomón, desesperado por alcanzar la gracia de Dios, hizo tantas ofrendas que Dios se pone en pie y le dice, pídeme lo que quieras. Veo el corazón de Dios primeramente triste en el libro de Génesis capítulo 6 y en el libro de las Crónicas lo veo contento, feliz. Te voy a dar lo que quieras por lo que has hecho. Entonces sí es importante descubrir el corazón de Dios. ¿Qué sucedió en aquel momento que Jesús dice, me voy a apartar de estos que están sobre mí? Por favor, quiero que me prestes esa barca y que la apartes de la orilla. No quiero estar con los que están en la orilla. ¿Estás entendiéndome a dónde te quiero llevar? Jesús hubiera hecho lo mismo que hizo en la casa de Simón. La gente se agolpaba sobre él. O el día que abrieron el techo en la casa de Jesús para meter a ese hombre paralítico. Él estaba en medio de la multitud. Ahora, él quiere marcar una distancia. Y la distancia la marca con un pescador. Ve dos barcas que están cerca de la orilla. No dice en la orilla, dice cerca de la orilla. Jesús ve una de esas barcas, escoge una barca, toma casualmente la que es de Simón y luego le dice a Simón, apártala un poco más de la orilla. Quiero que esta barca no toque tierra. Quiero que esta barca esté flotando en el agua. Empújala. Seguramente no fue fácil empujar la barca, dejar las redes, porque las estaba lavando. Pedro estaba viviendo, perdónenme, Simón estaba viviendo la realidad de haber intentado pescar toda una noche, mas había fracasado, le había ido mal. Y ahora ve a ese que había estado hace unos días en su casa, que le sanó la suegra, diciendo, préstame la barca. Y además de prestarle la barca, se sienta en ella y empieza a rogarle que la empuje un poco hacia adentro. Y yo quiero que usted lo vea. Verso 3, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó. Le rogó. Pocas veces en mi vida he visto a gente rogar. Y creo que la palabra rogar tiene mucho que ver con, a esta te la debo. Tiene que ver con, por favor, quiero que hagas esto por mí. Sin darte cuenta que al hacerlo por él, te estás bendiciendo a ti mismo. Dice la Biblia que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud.
Los espectadores, los que en un momento estaban agolpados sobre él, no están ahora empujando la barca ni subiéndose a la barca con Jesús. Jesús irrumpe en la vida de aquel hombre que está lavando las redes, que su mente está enfocada en el fracaso de no haber pescado, y la multitud queriendo escuchar una palabra que los motivara, que los incitara a seguir en el común de la vida. Jesús se aleja de ese mensaje y se va al que tiene la necesidad. Seguramente en medio de esa multitud había muchos necesitados, pero todos simplemente querían escuchar una palabra. Siempre que yo hablo de la palabra de Dios, además de decir que la palabra de Dios te hace pedazos, digo que la palabra de Dios se ve, porque nunca vuelve vacía, sino que hace aquello para lo cual fue enviada. Ahora, Pedro deja las redes, empuja la barca, Jesús se sienta y Jesús lo ignora. Ignora el lavado de las redes, ignora a los que están con él, intentando dejar las redes limpias y acomodadas, porque ya estaba terminando su día. Aunque para muchos el día empezaba, para ellos terminaba. Ahora Jesús empieza a predicarle a la multitud. Y paradójicamente, no está en este mensaje qué es lo que Jesús hablaba a las multitudes. Y yo quiero que usted se pregunte, ¿por qué no está lo que Jesús predicaba? ¿No era importante? ¿O simplemente Jesús sabía que lo que te prediqué ayer ya no te lo acuerdas hoy? Y tengo que decirlo con mucha tristeza, que hay gente que van culto tras culto, participan de reunión tras reunión, pero si ustedes le preguntan de qué habló el predicador ayer, ya se olvidaron. El diablo, el que vino a enceguecer, el que vino a poner tinieblas, les robó la palabra, les robó la orden, les robó el desafío y también les robó el fruto de esa palabra. Dice el versículo 4, porque es simple. Jesús acostumbraba a enseñar la palabra de Dios y a veces pasaba días enseñándole a la multitud. De hecho, no solo en una, sino en varias oportunidades, los discípulos le dicen a Jesús: Señor, hace 3 días que esta gente no come. Hace 3 días que te están escuchando. Los enviamos a la casa sin comer. Y usted conoce la historia. Ahora, el versículo 4 dice lo siguiente. Pasamos del 3 al 4. El 3 dice: y desde la barca predicaba a la multitud. Y el versículo 4, que tendría que decirnos qué les predicaba, dice: cuando terminó de hablar. O sea, a nadie le importó lo que Jesús decía. Cuando yo estoy interesado en una palabra de alguien que verdaderamente tiene valor para mi vida, yo la atesoro y la guardo. Muchas veces veo a mi esposa que ella guarda mensajitos que yo le daba cuando era novio y los tiene guardados, archivados, papeles viejos, porque eso es amor. Ahora, cuando terminó de hablar,
dijo a Simón, escúchelo bien, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Yo me quiero detener un segundo en este lugar. Jesús estaba sentado junto al lago de Genesaret. ¿Cómo puedo bogar mar adentro si estoy en un lago? ¿Cómo puedo en el día de hoy estar en un lugar y pescar en otro? Dios, en tu barca transforma todas las cosas. El ciego puede ver, el mudo puede hablar, el sordo puede oír, el paralítico se puede levantar y caminar. ¿Cómo te lo explico? Donde quiera que vayan y prediquen este mensaje, digan, el reino de los cielos se ha acercado. Entrad pues en él. Cuando Jesús pide separar, apartar la barca de la tierra, transforma el mar en el que él está. ¿Cómo te cambio la postal de lo que tú estás viviendo si no estás dispuesto a renunciar a tu realidad? La realidad es que cuando Jesús se ve rodeado de gente que estaban sobre él, agolpados sobre él, ve dos barcas. En una de esas barcas es propietario un tal Simón, en el cual él ya había mostrado que los demonios se van, que los espíritus se sujetan, que los enfermos se sanan, que los paralíticos caminan. Y le dice, Simón, apártala de la tierra. Se sienta, y aunque el mensaje era para la multitud, él sabe que los que están en tierra no están viviendo la realidad que está viviendo él en el agua. Ahora se dirige al que estaba lavando las redes y le dice, tú eres pescador y en el ámbito que tú te mueves, yo voy a glorificar mi nombre. Boga mar adentro. La pregunta que tendríamos que hacerle es cómo voy a bogar mar adentro si estoy en un lago. Pero evidentemente lo que Jesús le estaba diciendo a Simón, cuando tú tomes las redes y te sientes en esta barca, voy a cambiarte la realidad por la verdad. ¿Cómo hago para que la realidad deje su ámbito y me meta en la verdad? La verdad dice que Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo Jesús. La verdad me dice que en la cruz del Calvario, por sus llagas, todos nosotros hemos sido curados. Mas la realidad les recuerda a muchos que son unos secos peligrosos, que no tienen nada, que viven el día a día, todos los días, y que por más que el mensaje de la cruz avergüence a Satanás y a los principados, muchos de ellos todavía cargan enfermedades. ¿Cómo me despojo de la realidad para alcanzar
y apoderarme de la verdad, porque su palabra es la verdad. Y Simón, a pesar de estar cansado, a pesar de quererse ir a la casa en el fracaso, producto del mismo cansancio de toda una noche de no haber pescado nada, dice: yo te voy a creer. Y la palabra de Dios a mí y a usted nos enseña: obediencia quiero y no sacrificio. Lo único que necesita Dios para que usted salga de la realidad y entre en la verdad es obediencia, aun cuando usted no entienda lo que usted está viviendo. Simón se subió a las barcas como todas las veces lo hacía, cargó la red. Jesús le dice: no lleves mi red, ni te voy a preparar una red para la pesca que yo voy a hacer, no la necesito. Lo que necesito es tu red, es tu capacidad. Y en esa capacidad que tú tengas, empieza a remar. Pero cuando empieces a remar, rema como si estuvieses en un mar, no en el lago. Porque quiero que vayamos mar adentro. Señor, tengo que recorrer 10 veces este lago para imaginar que estoy en un mar. Tú te subes y me sigues. Y ahí subió Simón, con todos los argumentos, cansancios, y empezó a bogar mar adentro. Remó tanto que la barca que estaba con ellos quedó bastante lejos. La otra barca remaba como si estuviese en un lago, pero Simón bogaba como si estuviese en un mar. Quiero tener la experiencia de que mi lago se transforme en mar. Aquel predicador, aquel evangelista que de pronto le está predicando al eunuco, y el eunuco dice: aquí hay agua, impide algo que yo me bautice hoy. Y se metió juntamente con él. Y después de bautizarlo, apareció en Damasco. No cabalgó, no caminó, no lo llevaron en el carro. Fue transportado a Damasco. La barca de Simón ese día estaba en un mar. Y lo tenía que experimentar, aunque para él y para toda la gente seguía siendo el lago de Genesaret. Tiró las redes y dice la palabra de Dios, versículo 6, y habiéndolo hecho, encerraron grande cantidad de peces y su red se rompía. ¿Por qué se rompía su red? Porque la red con la que Simón pescaba era la red con la que él iba al lago de Genesaret. Pero ahora estaba en un mar. Los peces a los cuales Simón estaba acostumbrado a encerrar en la red, jamás la romperían. Pero ahora la red se rompía. Y cuando la red se rompe, entra la misma preocupación que llegó aquel día en que Jesús le dice: ven. En medio de esa tormenta, él empieza a caminar sobre el agua y se desespera y se hunde. Y en eso de que la red se rompe, empieza a gritar a los otros pescadores que estaban en el mismo mar, pero no pescaron. Mi red, mi barca se llenó. ¿Cómo es que la barca de Simón
La red de Simón se llena y la de los otros pescadores no. La promesa, la palabra, era para Simón. Su red se rompe, la red se empieza a despedazar cada vez más y cada vez son más los peces que se van. Y dice la palabra de Dios, quiero que usted me acompañe en el versículo 7. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron. Ellos no habían pescado, era la red de Simón. Y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Y allí viene el despertar. Cuando empecé en esta alusión, en esta enseñanza, dije que el sol sale para todos, pero no alumbra a todos. El final del día no es igual para todos. Es para aquellos que saben aprovechar el sol. Y el verso 8 dice, viendo esto, Simón, Pedro, cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. La verdad lo había hecho pedazos. La verdad había llegado hasta dividir el alma y el espíritu de Simón. Y ahora en esa ruptura de alma y espíritu está floreciendo Pedro. Por primera vez se lo llama Pedro. Estoy diciéndote con esto que esta palabra tiene que hacer que tu viejo hombre mengüe para que crezca el nuevo, para que crezca el de la verdad, no el de la realidad. ¿Por qué cae de rodillas Simón? Porque se da cuenta que no es la red la que contiene los peces. Se da cuenta de que no es el lago de Genesaret el que contiene los peces, porque si no, las otras redes de la otra barca también se hubieran llenado. Él se da cuenta que por más que la red se rompe y los peces se van, con la poca capacidad que ellos tienen, cargan peces, cargan peces, cargan peces. Ambas barcas se llenan al punto que dicen, si colocamos uno más, nos hundimos. Y ahí es donde Pedro se descubre. Ahí es donde Pedro se deja ver. Y él dice, me hiciste pedazos. Estoy expuesto delante de ti. Me descubriste, soy un pecador. Porque él es el que descubre que a pesar de que está en un lago, está pescando en un mar. Y a pesar de que la red de él está hecha a pedazos, sigue conteniendo peces. Y Pedro se da cuenta que él no pescó nada. Se da cuenta que después de haber sido obediente, de haber tirado la red, en su red los peces eran creados. Y cuando él dice, los peces están creándose dentro de la red, como aquel aceite en las manos de aquella mujer viuda, que habiendo reunido a sus hijos, llenó todos los cántaros de la ciudad. Se da cuenta que esa red es igual que ese cántaro y produce y produce y produce y produce y produce.
Y ahora por primera vez, Pedro tiene que decir, en mi barca está el Creador. Jesús le dice en ese momento, verso 9, porque por la pesca que habían hecho el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Versículo 10. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas. Desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Hay un silencio entre el versículo 4 y el versículo 5. No conocemos cuál fue la prédica. Y hay un silencio entre el momento en que las barcas se llenan y llegan a la orilla. No sé cuánto tardaron, pero me imagino que en ese momento, en el rostro ya no de Simón, sino de Pedro, corrían lágrimas. Las lágrimas de descubrir, si lo tengo a Dios, lo tengo todo. Las lágrimas de descubrir que en mi barca está nada más y nada menos que aquel que lo crea todo. Tanto fue el descubrimiento de Pedro que llegó a la orilla, no le importó la barca, no le importó los peces, no le importó las redes. Dice, dejándolo todo, le siguió. Y yo quiero, ya para ir cerrando, ¿hasta dónde conoces a Jesucristo? ¿Y qué ha creado Él en medio de ti? ¿Estás siguiendo un mensaje como aquellos que estaban en la orilla, que solamente necesitan la estimulación para vivir el día a día? ¿O estás experimentando a través de la obediencia el ver que Dios va haciendo cosas delante tuyo? Como dice la Biblia, Él proveerá. Está proveyendo. Está Dios haciendo delante de ti y te está sorprendiendo a cada momento. Dice la palabra de Dios que a los que Él ama, todas las cosas ayudan a bien. Todas. Pero también dice la palabra de Dios que a los que Él ama, le mostrará cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre. Esas son las cosas que Dios tiene preparadas para aquellos que no quieren simplemente un mensaje, que quieren una orden y que a través de esa orden, a pesar de cansancio, de dificultades, que todos las tienen, van a experimentar el vivir, el ser traspasados, como lo pasó aquel evangelista, el ser mudados, como fue mudado Pablo, que dijo, conozco a un hombre que no sé si en la carne, en el espíritu, fue llevado al cielo, donde vio cosas inefables que no le he dado a hombre contar. ¿O seguirás viviendo la realidad del día a día, quedándote a una orilla, sin experimentar lo que es el agua hasta los tobillos, el agua hasta la rodilla, el agua hasta la cintura y el agua donde solamente puedes cruzar a nado? Yo quiero que Dios cada día me lleve a desafíos mayores, pero también quiero experimentar eso que otros no experimentan. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan.
Si le crees a Dios, créele en todo o no le creas en nada. Que Dios te bendiga a ti y a toda tu casa, y que este sea un día en que el sol no solamente te alumbre, lleve al cumplimiento de cada una de las promesas de Dios para ti y para toda tu casa. Que Dios te bendiga.